es la segunda vez que lo hacemos, así que ya es un poco, sabemos cómo tenemos que distribuirnos los temas y eso. Como sabéis, en el mes de diciembre se aprobó una nueva reforma de mercado de trabajo. Yo vine aquí hace unos 10 o 15 años, o menos, no sé cuántos años hará, a explicar otra reforma. Y siempre que explicamos una nueva reforma, lo que hacemos es decir lo que nunca ha habido una reforma peor que esta en la historia de la democracia española, ¿no? En esta ocasión, pues posiblemente no se puede decir eso, hay que matizarlo, pero creo que cuando terminemos de explicar, pues vamos a llegar a la conclusión de que muchas de las cuestiones que efectivamente suponen avances en derechos, si la analizan de manera aislada, si la analizan de una manera que llamamos nosotros sistemática, es decir, relacionando lo que se ha modificado con lo que no se ha modificado, pues podemos llegar a la conclusión de que apenas si ha supuesto o va a suponer una modificación real de este mercado de trabajo. Si a eso unimos el hecho de que, como consecuencia de la ratificación, la aprobación, el visto bueno de esta reforma por sectores políticos de nuestro país que hasta ahora habían rechazado la reforma que se produjo en el año 2010-2012, pues creo que el balance todavía puede ser menos positivo de lo que se ha vendido. Es decir, si por el hecho de admitir algunas de las cuestiones que se han reformado como positivas, como después hablará Antonio, el artículo 11, el artículo 15 del Estatuto, que se refiere a la contratación temporal, tenemos que admitir cuestiones como el artículo 41, que se refiere a la potestad unilateral del empresario de alterar tus condiciones de trabajo cuando lo considere oportuno, cuando se den determinadas circunstancias que va a tener que valorar él, o la reducción de las indemnizaciones por despido, etcétera, etcétera. Hemos admitido quizás muchas más cosas de las que como positivas podíamos sacar en ese balance. Es decir, no es una reforma que podamos analizar de manera individualizada cada uno de los artículos que han sido modificados, sino que creo que lo tenemos que contextualizar. Y no solo lo contextualizamos los que mantenemos una postura crítica sobre la virtualidad de esta reforma, sino que lo contextualizan también los que tienen una postura positiva. Si veis cualquiera de los estudios que se han realizado en los últimos 2 meses sobre la reforma, una de las cuestiones que más destacan es que siempre todos los estudios comienzan con un posicionamiento previo de aquellos que lo estudian. Es decir, empiezan a decir, esta reforma es por la primera vez que el diálogo social consigue una reversión de lo que tradicionalmente ha sido, esos son los que la apoyan. Y después empiezan a explicar los artículos y resulta que prácticamente ninguna de las cosas que habían dicho en la afirmación inicial la pueden ratificar en el desarrollo de la explicación de la norma, ¿no? Y en el sentido contrario, los sectores más liberales que han estudiado la reforma, por ejemplo, uno de los más ultraliberales, el gran, digamos, laboralista de los despachos, de los grandes despachos, que es un profesor que se llama Durán López, él ha dicho que esta es su reforma, porque de esta manera ha conseguido que la reforma del año 2010-2012, que fue la más ultraliberal de la historia de nuestro país, haya sido aceptada, ¿no? Es una metáfora que él dijo, tanta ruido para tan poco cosa, ¿no? Él hablaba de que una montaña ha parido un ratón. Es decir, que se ha hablado durante los 2 últimos años de todo lo que se iba a hacer, se comenzó diciendo que se iba a derogar completamente la reforma del año 2012, había quien incluso dentro del gobierno decía que no era suficiente porque había que también tocar la reforma del año 2010, la última reforma de Zapatero, y después se fue matizando, aquello ya no iba a ser una reforma real de aquellas normas que modificaron nuestro mercado de trabajo, nuestra realidad laboral, sino que iba a ser una readaptación, se iba a suprimir lo más perjudicial. Si seguimos el devenir del proceso de negociación del último año, se fueron filtrando o se fueron haciendo públicos los diferentes borradores que tenían sobre la mesa de negociación. Y lo que llama la atención es que cada vez que se hacía público un nuevo borrador, se había renunciado por parte del Gobierno a buena parte de sus pretensiones. Cada vez se incidía en aspectos que se habían considerado líneas rojas.
El último de todos fue en el mes de noviembre. En el mes de noviembre, el borrador que había sobre la mesa tenía muchísimas más garantías para los trabajadores y para las trabajadoras que lo que después terminó siendo la reforma del 28 de diciembre. Un poco esta sería la contextualización. Nosotros lo que vamos a hacer es que los vamos a centrar en dos de las cuestiones. La reforma tiene tres grandes cuestiones. Una es la de la reforma de la contratación temporal, tanto de los contratos formativos como del resto de los contratos, también de los contratos fijos discontinuos, de los que hablará Antonio. El segundo pilar es el pilar de la reforma de los expedientes de regulación temporal de empleo, la suspensión del contrato de trabajo como regla, que sería extrapolar lo que ha sido la normativa COVID de los expedientes de regulación temporal de empleo, es decir, una lógica parecida, aunque no exactamente igual. Eso no lo vamos a tratar porque sería ya excesivo y no tendríamos mucho tiempo. Y yo lo que voy a hacer en la última de los bloques va a ser analizar en qué ha quedado el sistema de negociación colectiva en nuestro país. Que ha sido otro de los aspectos más radicalmente más modificados, ¿no?, en esta reforma. Se han alterado las redacciones de los artículos 84 y 86, se ha mantenido desde el artículo 82 y voy a explicar un poco qué significa eso, ¿no?, un análisis de esos tres artículos. Y después pues abriremos un turno de preguntas que pueden ser tanto del contenido técnico que ya vayamos explicando, como también de las valoraciones no técnicas, que ya digo que en esta reforma se ha prestado mucho a eso. Así que le doy la palabra. Bueno, no me he presentado, como no hay nada. Bueno, yo soy Juan Escribano y soy profesor titular de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social en la Universidad de Córdoba. Y Antonio, que ya lo conocéis todos, es el letrado de la Administración Civil del Estado y va a empezar a explicar los contratos temporales. Bueno, pero antes voy a decir algunas cosas. La cuestión es la siguiente. El apartado 1.3 del acuerdo de gobierno que celebraron el PSOE y Unidas Podemos establecía literalmente que derogaremos la reforma laboral. Y por tanto, una de las cuestiones que debemos preguntarnos es ¿en qué medida se ha derogado la reforma laboral? Lo primero que hay que destacar es que se ha hecho un especial énfasis por parte del Gobierno y de sus asesores en decir que, bueno, que aunque no se derogaba la reforma laboral, sí que se establecía un nuevo esquema de relaciones laborales y que todo iba a ser distinto a partir de ahora porque los contratos iban a ser en su inmensa mayor parte fijos y que, bueno, que eso del despido no era muy importante. Y es que el tema, hasta qué extremos es importante el tema de despido, se pone de manifiesto por el hecho de que frente a la regulación que estableció el PP en el año 2012, se hicieron 3 huelgas generales. La primera fue el 20 de junio del 2002, porque ya entonces el PP hizo desaparecer los salarios de trámite y, no obstante, el PP en aquellos entonces rectificó y, gracias al hecho de que la huelga general aquella fue bastante exitosa, y siendo ministro de Trabajo Eduardo Zaplana, pues de nuevo aparecieron en nuestra legislación el tema de los salarios de trámite. Y en el año 2012, pues hicieron 2 huelgas generales también pidiendo que no desaparecieran los salarios de trámite y pidiendo que la regulación del despido no quedara tal como finalmente quedó. Y es que cabría explicar que cuando un despido ilegal se produce, ilegal es decir, que no tiene causa, es porque el empresario lo hace porque le da la gana, hasta el año 2012 se generaba derecho a 2 indemnizaciones diferentes. Una, que eran los denominados salarios de trámite, y que era la cantidad que era equivalente a los salarios dejados de percibir por el trabajador desde el momento en que el empresario hacía el despido ilegal hasta el momento en que el juez de lo social pronunciaba la sentencia diciendo que aquel despido no tenía justificación.
Eso, esa era la primera de las indemnizaciones. Y después había otra indemnización que era de 45 días por año y que era proporcional al tiempo trabajado. 1 año 45 días, 2 años 90 y así sucesivamente, ¿no? Como si se piensa detenidamente, pues el tema de los salarios de trámite a quien fundamentalmente beneficiaba era un trabajador. Pongamos un ejemplo típico de un contrato de corta duración de 75 días, ¿no? Bueno, eso da lugar a una indemnización de solo 6 días. En cambio, o daba lugar hasta el 2012, ¿no?, a una indemnización de solo 6 días. En cambio, los salarios de trámite podían ser 90 días, porque menos de 3 meses no tarda el juzgado de lo social en pronunciar una sentencia, aún de despido, que son prioritarias el tratar esos temas. Es decir, que más del 90% de lo que cobraba un trabajador despedido en este tipo de supuestos eran salarios de trámite. Al desaparecer los salarios de trámite, los trabajadores precarios han perdido aproximadamente el 90% de la indemnización que le hubiera correspondido. Eso no se ha cambiado. Y esa es la cuestión esencial, porque mientras exista la capacidad empresarial de poner fin a la relación de trabajo, mientras el trabajador tenga sobre su cabeza la espada de Damocles de un despido barato, pues todos los derechos son absolutamente nada. Porque si al empresario le resulta tan baratísimo como hoy resulta despedir, en el momento en que tú reclames el que tus derechos se cumplan, el empresario te mandará a la calle, y todo esto por un precio irrisorio. Por eso el tema de la regulación del despido, del despido es el tema básico, la cuestión capital para que el trabajador pueda ejercer sus derechos. Y sin una penalización para el empresario en los casos de despido improcedente, una penalización que le haga pensarse las decisiones que va a tomar antes de adoptarlas, sin eso todos los demás derechos son papel mojado. Y eso no se ha modificado. ¿Por qué no se ha modificado? Bueno, eso habría que preguntárselo al gobierno. ¿Por qué no lo ha hecho a pesar de que adquirió el compromiso de derogar la reforma laboral del PP, que fue la que estableció esa rebaja tremenda en las indemnizaciones, sobre todo para los sectores más empobrecidos entre los trabajadores? Pero ellos vienen a decir, bueno, señores y señoras, ustedes no se preocupen porque a partir de ahora todos los contratos van a ser indefinidos. Con lo cual, como van a ser indefinidos, pues como dan a entender que siendo indefinidos no te pueden echar. Pero eso es totalmente falso. O sea, que tú tengas un contrato indefinido no quiere decir que al empresario le dé el volunto y te eche a la calle con una indemnización mínima. Por tanto, ese tema es... Y además, ellos vienen a decir, bueno, es que a partir de ahora la estabilidad en el empleo, los contratos indefinidos van a ser la regla, pero es que esto, señoras y señores, nos lo han prometido ya 40 veces. Quiero recordar, por ejemplo, la reforma laboral que hicieron en 1997 y que se tradujo en el Real Decreto Ley 8/1997, en ese caso se estableció allí un contrato de fomento del empleo que rebajaba ya la indemnización proporcional al tiempo de trabajo a 33 días, estableció un contrato de fomento del empleo y en la exposición de motivos, para justificar esa pérdida de derechos, bueno, pues se hacía una exposición de motivos
que tú la coges y la comparas con la exposición de motivos que se contiene en el Real Decreto Ley 32/21, el de la reforma laboral, tú la comparas y es que son exactamente los mismos razonamientos. Ha sido un corta y pega. Ha sido un corta y pega de los mismos razonamientos, que si la rotación, la excesiva rotación de los trabajadores en los puestos de trabajo hace que no puedan adquirir pericias profesionales, en fin, todo igual. Y sin embargo, en aquellos entonces se nos prometió que merced a ese contrato de fomento del empleo, que se aseguraría en el futuro la estabilidad en el empleo. Bueno, pues 24 años más tarde, la temporalidad en el empleo era exactamente la misma que en 1997, cuando se nos hizo esa promesa. Y yo soy de la opinión de que esta reforma que ahora viene, pues va a ser igual que aquella promesa del año 97. Bien, ¿en qué consiste la reforma esencialmente? Bueno, vamos a ver, hasta el Real Decreto Ley 32/2021, los contratos podían ser bien indefinidos o bien temporales. Y los temporales, a su vez, se dividían en dos clases. Uno, los temporales propiamente dichos, que son los que se regulaban y se regulan en el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, y otro, los contratos formativos, que se regulan en el artículo 11. Los contratos formativos, a su vez, se dividen en dos según que la persona que va a trabajar tenga estudios o no tenga. Si tiene una carrera terminada, unos estudios profesionales y demás, hay un régimen jurídico, y si no tiene estudios, de modo que mientras que estás trabajando al mismo tiempo recibe algún tipo de formación profesional, pues es otro tipo de contrato. Esos son los contratos formativos. Y los contratos temporales, esencialmente, había tres tipos de contratos temporales. Uno, que era el contrato por obra o servicio determinado. Por ejemplo, una actividad típica de obra, pues, no sé, a la empresa Navantia le encargan la construcción de un transatlántico o de una fragata para Arabia Saudí, pongamos por caso, como se ha dado, y entonces, pues claro, la empresa contrata para la realización de esa específica obra a alguien, o un empresario de la construcción contrata a alguien para que haga ciertas tareas, la construcción de una casa en la calle tal, número tal. O sea, se especifica, es una obra o servicio determinado dentro de la actividad normal de la empresa, pues una obra o servicio determinado. Después estaba la segunda modalidad de contrato, que era por acumulación de tareas o exceso de pedidos. De repente, no sé, una empresa dedicada a la fabricación de vehículos recibe un pedido extraordinario e imprevisto desde China para que se le facilite al gobierno local de Shanghái, pues no sé, 3.000 unidades. Claro, eso no estaba previsto y hay que hacerlo en un corto espacio de tiempo, hay que contratar gente. Eso es lo que se denominaba contrato temporal por la acumulación de tareas o exceso de pedidos. Y después estaba el contrato típico de cuando las empresas tratan o sustituyen a un trabajador que está de baja, un trabajador que está de vacaciones, un trabajador que se ha casado y le dan los días, este tipo de eventualidades extraordinarias. Este último, como un contrato que más o menos se introduce una ligera modificación en el sentido, por la reforma laboral, en el sentido de que se puede contratar antes de que se produzca esa eventualidad para que el trabajador que se incorpora pueda coger un poquito de práctica antes de que se vaya el sustituido, pero vamos, esencialmente permanece lo mismo.
¿Y qué novedades introduce la reforma laboral? Pues los contratos, este tipo de contratos temporales se refunden y se crea un contrato por circunstancias de la producción. Pero, ojo al dato, si tú lees el artículo 15 del Estatuto de los Trabajadores, en la redacción que ha introducido la ley, pues ahí en realidad te vienen dos modalidades contractuales, porque te viene que se podrá contratar por circunstancias de la producción cuando haya un incremento ocasional e imprevisible de la actividad laboral, o cuando existan oscilaciones que generen un desajuste entre la mano de obra estable que existe en la empresa y los requerimientos de mano de obra. No hay que escarbar mucho para darse cuenta que la primera modalidad dentro de este artículo 15, lo que ahora la ley llama un incremento ocasional e imprevisible de la actividad, es el antiguo contrato por acumulación de tareas o exceso de pedidos. No es cambiarle el hábito al monje, pero en realidad, más allá de las palabras, es exactamente lo mismo. Y lo otro, esa redacción un poco obtusa que dice ahí que oscilaciones que generen un desajuste, eso es el antiguo contrato de obra o servicio. ¿O es que acaso cuando tú tenías que construir un barco que porque te llegaba o una fragata, porque te llegaba un pedido desde Arabia Saudí, no se producía un desajuste entre las necesidades de mano de obra nuevas generadas por ese barco y los trabajadores que seguían, que ya estaban contratados? Es decir, que en realidad esto es un jueguecito, un truculento juego lingüístico que creen que porque cambien las palabras, porque se exprese la misma idea con diferentes palabras, que eso va a cambiar la realidad en algo. Eso no la cambia absolutamente en nada. Los contratos temporales siguen siendo esencialmente los mismos. Se le ha cambiado el nombre, ahora ya se llaman por incremento de la actividad en lugar de por acumulación de tareas, o se llaman oscilaciones. Bueno, pues eso, al antiguo contrato de obra y servicio, es exactamente la misma cosa. Y una similar truculencia es en la que incurre el gobierno cuando regula el tema de los fijos discontinuos. Hasta la reforma laboral existían dos tipos de contratos fijos discontinuos. Unos que eran los periódicos cuando se trataba de trabajos periódicos dentro de la actividad normal de la empresa, es decir, hoteles en verano, campaña de Navidad de los grandes almacenes, y otro que eran los que se regulaban en el artículo 16.1 y que eran los no periódicos. Y ahora, aquí también, la única novedad es el cambio de nombres. O sea, al antiguo periódico ahora le llaman, trabajo periódico dentro de la actividad de la empresa, pues bueno, ahora se le llama de otro nombre, ahora se le llama de temporada. Eso no cambia absolutamente nada. Y a los antiguos no periódicos, pues ahora se le llama intermitentes. Y esos dos artículos se refunden en uno solo, pero fuera de esa refundición, fuera de ese cambio, de ese cambiarle los nombres a las cosas, fuera de eso, nada. O sea, en realidad, los tipos contractuales siguen siendo exactamente los mismos. Pero es que
yo no puedo dejar de decir que es que hay cosas que incluso se empeoran con respecto a la regulación establecida por el PP en el año 2012. Y quiero referirme en particular a una modalidad contractual de los contratos de formación que se denomina en alternancia, que es para esos chavales que se contratan porque no tienen estudios y que van a recibir una formación, o al menos debieran, cosa que no suele ser muy frecuente, pero bueno, por lo menos según la ley deben recibir una formación. Bueno, pues aquí la reforma laboral incluso empeora a la del PP, porque con el PP esos contratos duraban como mínimo un año, ahora duran 3 meses, y además el colectivo al que se aplica se amplía, que antes era hasta los 25 años, ahora es hasta los 30. Y es que existe de verdad un ensañamiento con esta parte de la clase trabajadora que son los trabajadores pobres. Hoy en día los sindicatos que negocian todas estas reformas laborales son sindicatos que esencialmente representan a los funcionarios públicos, a los empleados públicos y a las grandes empresas, que es donde los sindicatos estos que negocian estas cosas tienen implantación. De modo que, como los trabajadores pobres, que generalmente trabajan en empresas pobres, de muy pocos, que tienen muy poco en plantilla, pues estos trabajadores pobres no los representa nadie, están absolutamente olvidados y esta reforma laboral ha venido a suponer una auténtica puñalada en sus intereses. Y este mismo colectivo de los trabajadores pobres que trabajan para empresas pequeñas, hubo un aspecto de la reforma laboral en el 2012, que no se contenía exactamente en el Real Decreto Ley 3/2012, que fue el que modificó todo el tema del despido y demás, sino en un posterior decreto, el 20/2012, y que también significó un retroceso tremendo para esta población de trabajadores pobres. Y es que estos trabajadores pobres con frecuencia, bueno, si es que se lían la manta a la cabeza, porque ahora ya casi que no les conviene demandar, porque les sale más caro el abogado que lo que van a sacar con las indemnizaciones que quedó tal como quedó en 2012. Bueno, pues si este trabajador pobre se lía la manta a la cabeza y dice, bueno, me deben 300 euros, pero míos son, no voy a renunciar a ellos, y demanda, es frecuente que, como su empleador es también casi tan pobre como él en muchas ocasiones, pues cuando pretende ejecutar la sentencia en la cual se le reconoce un determinado crédito, 500 euros, pues cuando va a ejecutar la empresa ha desaparecido o la empresa no tiene bienes sobre los que ejecutar eso y entonces responde el Fogasa. Pues bien, en el año 2012 hubo una modificación del artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores, en virtud de la cual se redujeron las indemnizaciones que abona al Fogasa a los trabajadores, de modo que estas se redujeron desde 2 perspectivas. La primera, el número de días que pagaba el Fogasa, que bajó de 150 a 120. Y la segunda, la cuantía, que pasó de ser hasta el triple del salario mínimo hasta el doble. Bueno, pues, entre otras cosas, hubiera sido un momento más que oportuno esta reforma laboral para modificar ese cambio que tanto daño hizo a los trabajadores más empobrecidos. Yo, la valoración que hago es extraordinariamente negativa y además es que llueve sobre mojado, porque estos sindicatos, comisiones y UGT han firmado una infinidad de reformas que siempre han sido perjudiciales para
los derechos de los trabajadores. Quiero mencionar algunas para que se sepa y para que se les caiga la cara de vergüenza. Por ejemplo, todo el tema que ahora dicen de que hay un abuso de la temporalidad, bueno, pues eso es el fruto del acuerdo económico y social de la UGT con la COE en el año 1984 y que se tradujo en la Ley 32/1984, en virtud de la cual se temporalizaron todas las relaciones de trabajo. O sea, los empresarios a partir de entonces dijeron, pues este régimen me es súper favorable. Y ya una vez que tú le das una ventaja a un empresario es muy difícil quitársela. O sea, toda la temporalización de las relaciones de trabajo. Quiero, por ejemplo, ¿qué otras medidas se ha pactado por estos sindicatos con gobiernos que han sido extraordinariamente perjudiciales? Por ejemplo, en el año 2007, la Ley 40/2007 estableció que el periodo mínimo para causar derecho a la pensión de jubilación pasaba de 4.700 a 5.475 días. Es decir, se aumentó en 735 días, más de 2 años, el periodo mínimo que tú tienes que tener cotizado para generar una pensión de jubilación. Esto a quien perjudica realmente es a los pobres, a los mismos trabajadores pobres de que veníamos hablando antes, en el sentido que son ellos los que tienen vidas laborales con más vacíos y que se ven negros para conseguir reunir el periodo mínimo que da derecho a la pensión de jubilación. Y en el año 2011, UGT y comisiones pactaron con el gobierno, primero, la introducción en las pensiones del denominado factor de sostenibilidad. Y en segundo lugar, la elevación de la edad de jubilación de los 65 a los 67 años. Como veis, todas son reformas en contra de los intereses de los trabajadores y principalmente de los trabajadores más necesitados. Y todas firmadas por estos sindicatos, comisiones y UGT, unas veces con los gobiernos del Partido Popular, otras veces con los gobiernos del Partido Socialista, que a ellos les da igual eso. Quiero decir que ese entreguismo a los intereses de la patronal y del poder económico, pues se ha traducido el año pasado, por ejemplo, en que mientras que la inflación ha sido del 6,5%, los salarios, la media de las subidas salariales pactadas en convenio ha sido únicamente del 1,47, es decir, que se han perdido 5,03 puntos de capacidad adquisitiva. Y respecto de los funcionarios públicos o jubilados, la subida de las pensiones o de las retribuciones de los funcionarios ha sido únicamente del 2,5%. Sin embargo, la inflación ha sido del 6,5%, con lo cual han perdido un 4% de poder adquisitivo. Y bueno, ahora, además, con el tema de la guerra, va a haber un rebrote de la inflación. Se prevé que el ya disparado precio de la luz, con la escasez de gas que es de prever por las sanciones a Rusia, pues suba muchísimo. Y el gas, los fertilizantes en la agricultura, todo lo derivado del petróleo. Con lo cual, pues vamos a ver qué actitud tienen estos sindicatos. Ayer empezaron a negociar. Preveo otra de estas consecuencias terribles para los trabajadores. Yo también quiero decir una cosa. Desde el gobierno se nos viene vendiendo el que la cosa va magníficamente porque el año pasado el empleo
el número de desempleados bajó en 700 y pico mil personas. Yo quiero decir que eso es un tanto ficticio, porque el número de horas trabajadas el año pasado fue inferior en 1.200 millones al número de horas trabajadas en 2019. Es decir, que aunque hubo más trabajadores que nunca contratados, porque llegó a haber 19.820.000 trabajadores dados de alta en la Seguridad Social, sin embargo, el número de horas que se han dado es inferior. ¿Qué quiere decir esto? Esencialmente una cosa muy sencilla. Ahí es cuestión de saber restar, multiplicar, dividir, que está habiendo un aumento exponencial en el número de trabajadores contratados a tiempo parcial. Y generalmente contratados a tiempo parcial en fraude de ley, porque dada la ineficacia de la Inspección de Trabajo, sobre todo para controlar este tema de las horas, pues quiere decirse que están proliferando los contratos a tiempo parcial que no se corresponden con la verdadera jornada que da el trabajador. Además, eso es archidifícil de probar en un juicio, porque vete tú la jurisprudencia dice que hay que probar hora por hora y que vete tú a probar 8 meses después o un año después de que se haya producido el hecho, o año y medio, que el día 7 de abril, pues tú saliste a las 7 de la tarde y no a las 5, como tendrías que haber salido. Eso es prácticamente imposible. Es decir, que el número de horas, que lo que se está produciendo es un auténtico reparto de la miseria. Porque más trabajadores están trabajando menos horas que en el 2019. Y esto, además, es que es una tendencia en el capitalismo contemporáneo, que es que el número... la participación de las rentas del trabajo en el total de la renta nacional viene disminuyendo desde finales de los años 70. Para aquellos entonces llegó a significar más de 2/3. Se acercó a las 3/4 partes. Hoy en día la renta, eso apenas llega al 40% y bajando. ¿Por qué? Bueno, fundamentalmente hay varios procesos que lo justifican. La introducción de nuevas tecnologías que sustituyen en muchos casos a cantidades ingentes de mano de obra, el traslado de la libertad de circulación de capitales, que hace que la mano de obra salga cada vez más barata porque te puedes ir a países donde los salarios son inferiores, o en cualquier caso, aunque no te vayas, puedes amenazar a los trabajadores con que te vas a ir. Es decir, que la tendencia del capitalismo contemporáneo es a que las rentas del trabajo cada vez sean menores. Lógicamente, esto se traduce en que el índice de Gini, que mide la desigualdad en las sociedades, pues cada vez es mayor en todo el mundo. Evidentemente, esta reforma laboral no va a cambiar ninguna de esas tendencias. Evidentemente, mientras no tengamos unos sindicatos que no estén esencialmente financiados desde el poder político y que sean autónomos y luchen por los intereses de los trabajadores, de la clase obrera en su conjunto y particularmente de la clase más pobre entre los trabajadores, mientras no tengamos unos sindicatos de esas características, pues bueno, las actuales tendencias van a seguir lastimosamente. Yo lo único que quiero animaros es a que todos nos pongamos las pilas y militemos más y luchemos más, y cuando sepamos no ya solo nuestro caso, sino el del vecino, hablar con la gente de estos temas, y cuando surja algo
ponernos en contacto con los sindicatos y luchar por nuestro trabajo, que es nuestra familia, que por nosotros mismos, abocados. Y no dejar que nos exploten como está sucediendo hasta ahora. Bueno, yo ya con esto acabo y Juanito va a seguir. Bueno, y después de que se ha prolongado más de 15 minutos sobre lo que hubiera sido lo deseable, voy a tener que ser yo mucho más breve, porque de lo contrario voy a aburriros terriblemente. Así que lo que, como decía al principio, una vez que ha concluido con la explicación de uno de los bloques de la reforma, yo voy a centrarme en el tercero de los bloques que os comentaba han tenido como objeto esta reforma, ¿no? Que es el de la negociación colectiva. Voy a analizar 3 artículos del Estatuto, básicamente, que son el artículo 82, 84 y 86, y después me voy a ir al artículo 42, que también afecta a cuestiones relacionadas con la negociación colectiva, pero que el legislador ha entendido que lo tiene que modificar en el 42, en lugar de introducirlo donde hubiera sido lo normal, que es junto a estos artículos que voy a explicaros, ¿no? Es decir, voy a explicar en qué medida se ha modificado el sistema de negociación colectiva. Para eso me voy a ir primero a qué ocurrió en los años 2010 y 2012, cuál fue el objetivo que en la reforma del año 2010-2012 se tuvo a la hora de modificar de manera casi total nuestro sistema de negociación colectiva, y voy a ver si la reforma de los artículos 84 y 86, en la medida en lo que la ha hecho esta reforma, ha sido suficiente para alterar la lógica de aquella reforma, ¿no? Un poco sería eso. Bueno, lo primero, cuando hablamos de sistema de negociación colectiva y de modelos de sistema de negociación colectiva, ¿qué significa, no? Bueno, pues como muchos de vosotros y de vosotras sabéis, en nuestro país tenemos un sistema de negociación colectiva que consiste en que una parte muy importante de los derechos de los trabajadores y de las trabajadoras no van a estar en lo que se establece directamente en el Estatuto de los trabajadores, sino que va a ser consecuencia de lo que se negocie en la empresa o en los sectores a través de la negociación colectiva. El fruto de ese proceso es el convenio colectivo, tiene una eficacia en nuestro ordenamiento jurídico de la máxima entidad, es una norma, tiene eficacia normativa y por lo tanto vincula y obliga a trabajadores y empresarios. Es decir, que es una norma que es fruto de un proceso de negociación. Por lo tanto, saber qué características tiene el proceso de negociación colectiva es fundamental a la hora de poder ver cuál va a ser el fruto de ese proceso de negociación. Cuanto más equilibrada sea el poder que tienen las partes en la negociación, pues el resultado de ese proceso de negociación va a ser más beneficioso para los trabajadores. Cuanto más desequilibrado sea en favor de la empresa, eso va a significar que las condiciones de trabajo establecidas en el convenio colectivo, que son la inmensa mayoría de las condiciones de trabajo que en el día a día van a tener los trabajadores y las trabajadoras, pues van a ser también muy diferentes, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que procuró, cuál fue el objetivo fundamental de la reforma del año 2010-2012? La reforma del año 2010-2012 lo que pretendió fue desequilibrar la fuerza de los negociadores, es decir, la capacidad de los negociadores para tener un equilibrio en esa fuerza que consiguiera pues, unas condiciones de trabajo pues, también equilibradas, ¿no? En el juego de los intereses trabajadores y empresarios. En la reforma anterior a ese momento, que fue la reforma del año 1994, el legislador lo que pretendió fue atribuir muchas competencias a la negociación colectiva. Lo que hizo fue que retiró a la ley buena parte de lo que hasta ese momento regulaba. Los más antiguos sabéis que el salario, por ejemplo, se regulaba por una cosa, el decreto de ordenación salarial, donde se fijaba muy bien qué era exactamente el salario. Por eso se deroga en el año 94 y se atribuye la competencia a la negociación colectiva. Es decir, que a partir del año 94 el convenio colectivo va a regular muchas más cosas, o va a poder regular muchas más cosas y de manera muy distinta. La ley ya no dice que el convenio colectivo regulará para subir derechos a partir del 94, sino que lo que hace la ley es decir que el convenio colectivo lo regule como lo considere oportuno. Es decir, que el poder que tiene el convenio colectivo de aumentar o reducir derechos a partir del 94 era muy fuerte.
Pero ¿qué ocurre? Que no altera, en esa reforma de año 1994, no altera las relaciones de fuerza. El sistema de negociación colectiva sigue siendo el mismo. Los sujetos legitimados para la negociación siguen siendo los mismos. El convenio colectivo más importante sigue siendo el convenio colectivo sectorial provincial, el que va a afectar a la inmensa mayoría de los trabajadores, negociado por sujetos sindicales que tienen mayor capacidad de negociación. Es decir, que en el año 94 se da el primer paso, atribuimos al convenio colectivo la capacidad para quitar derechos, pero no modifica quiénes son los sujetos legitimados y qué manera se va a llevar a cabo, de qué manera se va a llevar a cabo el proceso de negociación. Resultado, que no se produce un cambio radical en el sistema de negociación colectiva. Buena parte de esas funciones que en el año 94 se le atribuía a la negociación colectiva para flexibilizar condiciones no se usan. Y el convenio colectivo sigue siendo de referencia el convenio colectivo provincial, que es el convenio colectivo histórico, que trae detrás de sí pues toda una historia de lucha y que ha conseguido pues, unos niveles que se extienden a toda la provincia y a todo el sector, ¿no? ¿Qué hace la reforma del año 2000-2012? Tratar de desequilibrar el proceso de negociación. Es decir, lo que pretende es que el empresario, en el proceso de negociación del convenio colectivo, tenga un poder mucho mayor que los trabajadores y las trabajadoras, mucho mayor que las organizaciones sindicales negociadoras. Ese es el objetivo de la reforma del año 2010-2012. ¿Cómo lo consigue? A través de 3 mecanismos, que son los que vamos a explicar, ¿no? La del artículo 82, artículo 84 y artículo 86. El artículo 82 lo que dice es que un convenio colectivo, por mucha significación jurídica que tenga, es una norma, tiene una valoración, tiene un nivel de reconocimiento de nuestro ordenamiento jurídico próximo a la ley incluso, pues ese convenio colectivo puede ser inaplicado, sería la expresión que utiliza el legislador, puede ser inaplicado en las empresas en las que se dan circunstancias técnicas, económicas, organizativas y de producción que aconsejen no aplicar el convenio colectivo. En la práctica, el convenio colectivo de la metalurgia, del sector metalúrgico de la provincia de Córdoba, es un convenio colectivo que se aplica en principio a toda la provincia y a todas las empresas, salvo que éstas tengan un convenio colectivo de empresa, que después veremos cómo ocurre eso. A partir de la reforma del año 2012, aplicando el artículo 82, una empresa de este pueblo, del sector de la metalurgia, al que se le aplica el convenio provincial de la metalurgia, puede, si se dan circunstancias técnicas, económicas, organizativas y de producción, inaplicar en esa empresa el convenio colectivo provincial para una serie de materias, entre ellas las más importantes, jornada y salario, que serán básicamente las más importantes que un trabajador y una trabajadora tienen en su día a día, ¿no? Ese sería el primer pilar. ¿Cómo conseguimos debilitar el sistema de negociación? Pues consiguiendo que el convenio colectivo no sea algo inmutable, sino que en las empresas se pueda modificar. Ahora me diréis, bueno, pero al fin y al cabo un proceso de negociación, el Tribunal Constitucional dijo que obligatoriamente tiene que ser colectiva la inaplicación, pero ¿cuál fue el truco? El truco fue que para aquellas empresas pequeñas en donde no existe representación sindical, no existe representación tampoco unitaria, los trabajadores pueden ser instados por la empresa a llevar a cabo una negociación de inaplicación aunque no tengan representantes. Es decir, en aquellas empresas no tengan representantes, en España más de casi 4 millones de trabajadores no tienen representantes en sus empresas, en esas empresas, la empresa llama a los trabajadores y estos trabajadores se ven obligados a designar una comisión por y entre ellos para negociar con la empresa. Es decir, empresa de 10 trabajadores de la metalurgia, a la que se le aplica el convenio colectivo provincial, llama a la empresa a sus trabajadores y dice, el convenio colectivo provincial no podemos seguir aplicándolo porque preveo una reducción de los pedidos. Así que decidí entre vosotros 10 la elección de 3 para que vengan a negociar conmigo mañana la inaplicación del convenio. Evidentemente, si conocéis una empresa y sabéis qué relaciones de poder hay en una relación de una empresa de 10 trabajadores, pues la capacidad real de negociar sujetos que ni siquiera tienen la garantía de las representaciones sindicales y unitarias, qué capacidad tienen para que ese proceso de negociación sea real. Ese sería el primer proceso de desestabilización de nuestro sistema de negociación colectiva. No conseguir que el convenio colectivo no sea algo inmutable, se pueda modificar
bueno, no exactamente modificar, se pueda inaplicar en las empresas a través de ese procedimiento del artículo 82. Segundo procedimiento de desestabilización del sistema de negociación, el del artículo 84. En nuestro sistema de negociación colectiva, el convenio colectivo, todos los convenios colectivos tienen la misma eficacia. Da igual que sea provincial, da igual que sea de empresa, nacional, de comunidad autónoma, da igual. Todos tienen la misma eficacia. Pero hay una regla, que era del prio in tempore que llamamos nosotros, es decir, el convenio colectivo que se aplica es el primero que existía en esa empresa. Como las empresas normalmente nacen con posterioridad a la existencia de un convenio colectivo provincial, la inmensa mayoría de las empresas se van a regir por un convenio colectivo provincial. Más del 90% de las condiciones de trabajo en nuestro país están reguladas por convenios colectivos provinciales. Es decir, la inmensa mayoría de los trabajadores y de las trabajadoras, sus condiciones de trabajo vienen establecidas en convenios colectivos sectoriales y la inmensa mayoría provinciales. Pero eso la patronal no lo quería, porque garantizaba que los negociadores tenían más capacidad, aunque después las lógicas serían en la práctica determinadas, pero en teoría es mucho más capaz de negociar convenios colectivos con buenas condiciones un sindicato a nivel provincial que un sindicato a nivel de empresa, ¿no? Pues, ¿cómo consigue? ¿Qué es lo que hace la reforma del año 2012? Pues reforma el artículo 84 y dice que el convenio colectivo tendrá prioridad aplicativa en relación a una serie de materias, salarios, jornadas, funciones, etcétera. Es decir, que rompe lo que había sido tradicional, que todos los convenios valían igual, el primero que se aplicaba era el primero que existía, y dice que el que se aplica con carácter prioritario es el convenio colectivo de empresa. ¿Qué se consigue de esta manera? Pues que las empresas que tengan representación a los trabajadores y puedan negociar un convenio colectivo, el convenio colectivo provincial desaparece. Se negocia en cualquier momento y tiene prioridad aplicativa. Sería el segundo procedimiento. Y el tercer procedimiento es que cuando los negociadores, los representantes de los trabajadores y la empresa inician un proceso de negociación, los trabajadores tenían la garantía hasta ese momento de que el proceso de negociación podía durar todo el tiempo que hiciera falta. Porque si no se llegaba a acuerdo, el convenio colectivo anterior se mantenía en vigor. Hasta que no se aprobaba un nuevo convenio, siempre existía el convenio colectivo anterior. ¿Qué ocurrió en el año 2010-2012? Se eliminó eso, que se llamaba ultraactividad. A partir de ese momento, el convenio colectivo que estaba siendo negociado, si la negociación duraba más de un año, desaparecía. Eso ha dado muchísimos problemas que la jurisprudencia ha tratado de resolver. Bueno, ¿qué ha ocurrido en el año 2010, en el año 2021, en la reforma del 28 de diciembre? Pues que se ha tratado, en teoría, de reequilibrar el sistema de negociación colectiva. Se ha tratado en la teoría, en lo que dice la exposición de motivos, es impedir los excesos que ocurrían en esta reforma del año 2010-2012. ¿Cómo lo ha hecho? Bueno, en primer lugar, por ir de menos a más. En el artículo 86 se ha suprimido la temporalidad de la ultraactividad, que era uno de los aspectos que más perjudicaba, ¿no?, a los procesos de negociación de un nuevo convenio colectivo. La ultraactividad, a partir de esa reforma, sigue siendo o va a ser a partir de ese momento indefinida. Es decir, que ahí los trabajadores ya no tienen la presión de que el convenio colectivo, si no se negocia en un determinado tiempo, desaparece, con todas las consecuencias que eso implica de que no tengan referencia convencional en la regulación de las condiciones y el empresario pueda decidir unilateralmente en la práctica qué condiciones se le aplican, ¿no? Eso desaparece, que es un aspecto muy positivo, ¿no? Es un aspecto positivo, pero que la patronal también quería. Es decir, si lo analizamos desde un punto de vista priorístico, ¿no?, y decimos, bueno, ¿a quién beneficia más que los convenios colectivos que se están negociando nunca desaparezcan y se puedan prolongar los procesos de negociación todo el tiempo que se quiera? En principio, a los trabajadores. Pero sin embargo, en la práctica se habían producido muchos problemas que tampoco quería la empresa. Cuando un convenio colectivo desaparece, significa que las condiciones de trabajo ya no están generalizadas para todos los trabajadores de la empresa. Empieza a existir condiciones de trabajo diferenciadas para unos y para otros trabajadores. ¿Qué pasa con los nuevos que se incorporan? Hasta el punto fue así, y tanto problemas generó, que el Tribunal Supremo, a través de una interpretación que hizo del artículo 86, prácticamente ya anulaba la desaparición del convenio colectivo como consecuencia del fin de la ultraactividad. Es decir, que lo que ha ocurrido en la reforma del año pasado es algo que en la práctica
la jurisprudencia ya quería que ocurriera y que la empresa tampoco quería que el convenio colectivo desapareciera como consecuencia del fin de la ultraactividad. Así que aspectos positivos, pero aspectos positivos tanto para la empresa como para los trabajadores. Y desde el punto de vista práctico, poco significativo, porque la jurisprudencia del Tribunal Supremo había compensado bastante los efectos negativos de ese artículo 86. Segundo elemento de la reforma, el artículo 84, la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa. Esta era una de las líneas rojas. Las organizaciones sindicales que estaban en las mesas de negociación entendían que la prioridad aplicativa del convenio colectivo de empresa había sido uno de los elementos más perjudiciales para los trabajadores y las trabajadoras. Es decir, perder como referencia en la práctica al convenio colectivo provincial y empezar a aplicar un convenio colectivo de empresa con carácter prioritario, con la dificultad que existe en España, donde la inmensa mayoría de las empresas son bastante pequeñas, es decir, con una representación con poca capacidad negociadora, pues eso las organizaciones sindicales lo consideraron como una línea roja. Querían volver al sistema anterior, que en la práctica significaba que las condiciones de trabajo estarían reguladas por convenios colectivos provinciales. ¿Qué ha ocurrido al final? Pues que entre noviembre, el último borrador, y diciembre, cuando se termina aprobando, el artículo no se reforma en el sentido que querían las organizaciones sindicales, sino que lo que se hace es que se reforma solo el primer apartado del artículo 84 en lo que se refiere a la prioridad aplicativa, solo en relación al salario. Es decir, que a partir de ahora sigue siendo exactamente todo igual, salvo en materia salarial. En materia salarial se aplicará el convenio colectivo provincial, en la práctica, en la mayor parte de las ocasiones, y en el resto de las condiciones se puede negociar un convenio colectivo de empresa, que son condiciones muy importantes: jornada, distribución del trabajo, funciones, es decir, que todo lo demás, prácticamente todo lo demás que supone el día a día de una prestación de trabajo, se va a ver posibilitada la regulación de un convenio colectivo de empresa. Es decir, que si hemos dicho que el convenio colectivo de empresa desequilibra el poder de negociación con respecto a un convenio colectivo provincial, no se ha reequilibrado completamente, porque solo en materia salarial será la que se suprime esa prioridad aplicativa. Por lo tanto, artículo 82, artículo 84, ¿vale? Positivo, no todo lo que se pudiera hacer. Artículo 86, desde el punto de vista teórico, bastante positivo, pero desde el punto de vista práctico no tiene tanta significación por la jurisprudencia del Supremo. Artículo 84, positivo en lo que se ha modificado, pero mucho menos de lo que se pretendía modificar. Pero como decía en la introducción, todos los artículos del Estatuto de los Trabajadores que se han visto afectados tenemos que relacionarlos con los que no se han visto afectados. Y en este caso se ve muy claramente. Yo he analizado el artículo 84 y el artículo 86. Artículo 84. Volvemos a la prioridad aplicativa del convenio colectivo primero en el tiempo. Normalmente el provincial, salvo en salario. Positivo. Segundo, artículo 86. Vuelta a la ultraactividad indefinida. Positivo. Pero hay que relacionarlo con el artículo 82, que no se ha reformado. El artículo 82 dice que cuando se den circunstancias técnicas, económicas y organizativas de producción, como decía antes, la empresa puede solicitar a los representantes de los trabajadores la inaplicación del convenio colectivo. Es decir, aquí no se trata de aprobar un nuevo convenio, sino simplemente de no aplicar el que existe. O sea, se tienen que negociar nuevas condiciones. Lo normal en la empresa será que lo negocien los representantes de los trabajadores. Pero, como en la inmensa mayoría de las empresas, bueno, la inmensa mayoría no, pero en un porcentaje muy alto de empresas no hay representantes, casi 3 millones de trabajadores y trabajadoras no tienen representantes, pues el legislador creó en el año 2012 una legitimidad para la inaplicación de los convenios colectivos en esa empresa donde no existen representantes. ¿Cuál era esa legitimidad? Lo que antes os decía, se nombra por parte de los trabajadores a una comisión que expresamente está destinada a negociar eso. Son sujetos que no se han presentado a elecciones, que no tienen cargos de representación, sino que se eligen expresamente para eso. Eso, en pequeñas empresas, como os decía antes, pues evidentemente no tienen mucha garantía. Empresas de 10 que eligen a 3 entre esos 10
y negocian con la empresa. Y las posibilidades de llevar a cabo una auténtica negociación pues prácticamente son inexistentes. Por lo tanto, pienso que la continuidad del artículo 82 y la continuidad y la aplicación de los convenios colectivos durante su vigencia, legitimando a comisiones de negociadoras no sindicales, pues prácticamente anula las bondades de las reformas del artículo 82, artículo 84 y el artículo 86 que antes dijimos que eran positivas. Y esto no lo digo yo. En un informe elaborado por Comisiones Obreras hizo un estudio desde el año 2012 hasta el año 2020 de cómo se había llevado a cabo en España la utilización de la inaplicación del artículo 82. Bueno, pues Comisiones Obreras en ese informe, ya digo, analiza todos los convenios colectivos que se han ido aprobando desde el año 2012 hasta el año 2020, analiza cómo se ha regulado o cómo se ha llevado a cabo la inaplicación de esos convenios en los casos en los que se ha producido, ¿no? Pues lo que llama la atención en el informe de Comisiones Obreras es que la inmensa mayoría de las negociaciones de inaplicaciones se llevan a cabo por este tipo de comisiones. Es decir, por este tipo de trabajadores designados expresamente para negociar la inaplicación del convenio. Además, a pesar de que se supone que son inaplicaciones temporales, durante el tiempo que dura las circunstancias técnicas, económicas, organizativas y de producción, el Comisiones Obreras detecta que la inmensa mayoría de esas negociaciones no tienen temporalidad. Es decir, se negocia una inaplicación para siempre. Es decir, existe, según ese informe de Comisiones Obreras, un fraude de ley sistemático en la inaplicación de los convenios colectivos. Por eso termina diciendo en ese informe, año 2020, que de ninguna manera se aceptará una reforma pactada por Comisiones Obreras en la que no se reforme el artículo 82. Bueno, pues, como sabéis, no ha ocurrido, ¿no? Ha habido una reforma, la ha ratificado Comisiones Obreras y no se ha modificado el artículo 82. Por lo tanto, desde mi punto de vista, los dos aspectos positivos del artículo 84 y el artículo 86, la prioridad aplicativa solo para el salario y la vuelta a la ultraactividad indefinida, no salvan ese reequilibrio si lo comparamos con el artículo 82. Artículo 82, que es el artículo que introdujo el mayor elemento de flexibilidad en el proceso de negociación de los convenios colectivos. Eso es lo que se refiere a ese bloque, ¿no? Pero después también llama la atención en lo relativo al sistema de negociación colectiva lo que ha pasado con el artículo 42. El artículo 42, apartado sexto. Es un artículo que se refiere a las contratas y subcontratas en la empresa, y el artículo 42.6 es el que va a partir de ahora a regular cuál es el convenio colectivo que se va a aplicar a las contratas y subcontratas. Bueno, ¿qué significa esto, no? Las contratas y subcontratas han sido uno de los elementos de mayor precariedad en el trabajo de todos los que se han producido en los últimos tiempos. A partir de la reforma del año 2010 se admite la contrata para la propia actividad. Es decir, hasta ese momento se consideraba que una cosa que tendría que hacer la empresa por sí misma y que llamaba a otra empresa de fuera para que fuera a su empresa, para que lo hiciera con los trabajadores de la empresa de fuera, eso se consideraba que era un fraude de ley y que era una utilización fraudulenta de la fuerza de trabajo, una interposición, bueno, una serie de figuras que iban en la dirección de considerar eso como una utilización en fraude de los trabajadores que han sido contratados por una empresa pero que en realidad trabajan para otra, ¿no? Es una cesión ilegal que decimos, ¿no? Pero a partir del año 2010 se admite. ¿Y eso qué ha generado? Eso ha generado que empresas como la de Florentino Pérez han utilizado unas cosas que se llaman empresas multiservicios, de manera que esas empresas se han incorporado a realizar trabajos en multitud de sectores con el objetivo único y exclusivo de rebajar el coste de trabajo. Al mismo tiempo que se admitía la contrata y subcontrata para la propia actividad, se procuró mucho de evitar que las condiciones de trabajo de los trabajadores y de las trabajadoras de las empresas contratistas que trabajaban en la empresa principal fueran iguales que las de la empresa principal. El objetivo de la reforma de 2010-2012 era evitar eso. Bueno, pues, como sabéis, uno de los sectores más perjudicados por esta realidad
han sido las que se llaman habitualmente como Kelly, las camareras de hotel. Las movilizaciones de las camareras de hotel son recibidas por la ministra de Trabajo, son recibidas por el presidente del Gobierno, es decir, que consiguen a través de sus luchas hacer visible pues, su situación. ¿Cuál es su situación? Que trabajan en un hotel y no se le aplica el convenio colectivo del hotel, sino que se le aplica el convenio colectivo del sector de la limpieza, pero como la empresa es una empresa multiservicio, ni siquiera el sector colectivo de la limpieza, sino un teórico convenio colectivo de empresas multiservicio que no existe. Es decir, que las trabajadoras trabajaban codo con codo en el hotel con sus compañeros y sus compañeras, no se le aplicaba el convenio colectivo del hotel y como mucho se le aplicaba el convenio colectivo de la limpieza, que es mucho peor en calidad y en condiciones de trabajo que el convenio colectivo del hotel. ¿Qué ha hecho la reforma del año 2021? Pues ha introducido el 42.6 y lo que ha hecho ha sido lo siguiente. No ha dado respuesta a las reivindicaciones de las trabajadoras de las Kelly, que querían que se le aplicara el convenio colectivo de lo que hacían. Si limpian un hotel, eso es hostelería, eso es hotel y tienen derecho a que se le aplique el convenio colectivo de hotel. Bueno, pues lo que ha dicho la reforma es que se aplicará el convenio colectivo de la actividad que realizan, es decir, de la actividad de la limpiadora. No se aplica el convenio colectivo del hotel, salvo que exista un convenio colectivo aplicable que no sea el del sector de la limpieza. En concreto, si se aplica un convenio colectivo del sector, en este caso sería de las empresas multiservicios. Y dice, por último, salvo que la empresa tenga su propio convenio colectivo. En ese caso será el convenio colectivo de la empresa. Es un poco lioso, es muy difícil de interpretar. La mayor parte de los autores que han intentado interpretar este artículo 42 no saben cómo interpretar la remisión al convenio colectivo sectorial aplicable. Es muy difícil interpretarlo, pero lo que sí se sabe es que no se ha dado respuesta a la reivindicación de las Kelly. Las trabajadoras de los hoteles seguirán teniendo las condiciones de trabajo que como máximo del sector de la limpieza, si no de la empresa multiservicio, del sector multiservicio, y si no de la empresa que la ha contratado para que trabajen en el hotel, pero nunca el convenio colectivo del hotel. Si habéis visto, este sector, estas mujeres, normalmente mujeres en un sector muy feminizado, pues han manifestado su tristeza ante el incumplimiento de lo que fue una promesa. Y recuerdo, no sé si recordáis todas, pues a estas mujeres en la Moncloa siendo recibidas por el presidente del gobierno, ¿no? Es decir, que no se ha dado respuesta a esa realidad. Se ha pasado, curiosamente, de intentar hacer una ley específica para ella a no darle respuesta dentro del estatuto. Hace 2 años se creó una comisión de expertos para la elaboración de un estatuto específico para las trabajadoras de los hoteles, para las Kelly, pero al final se frustró. Se pretendía incorporar en este artículo 42, apartado 6º, pero tampoco se ha hecho. En definitiva, el sistema de negociación colectiva sigue siendo bastante desequilibrado, a pesar de que si analizamos de manera parcial y aislada los artículos que han sido reformados, puede parecer que ha habido un avance. Sin embargo, si analizamos el sistema en su conjunto, sobre todo con la espada de Damocles que significa el artículo 42 y la inaplicación, pues posiblemente este reequilibrio de las posiciones de los negociadores no se da. Y en el artículo 42.6, pues directamente se da la espalda a una reivindicación que era la de que te paguen por aquello que realmente haces, que sería algo parecido a lo que ocurre con las empresas de trabajo temporal después de la reforma que se produjo en el año 97, que es que los trabajadores cedidos por una empresa de trabajo temporal cobrarán conforme al convenio colectivo de la empresa a la que son cedidos. Y esto, pues, aquí no ocurre. El legislador ha considerado que las empresas multiservicios tienen que seguir teniendo unos beneficios, pues,
muy importantes y que esos beneficios se encuentran en que la fuerza de trabajo la aportan con un precio inferior al que la tendrían que pagar las empresas principales si no acudieran a las contratas. Y con eso, pues, abrimos, si queréis, un turno de palabras, de quejas, de... Lamentaciones. Y lamentaciones. Y después Antonio canta, que le ha dicho el alcalde que cante un rato. Bueno, tampoco es obligatorio. No, que quizás es que una reforma del mercado del trabajo es una cuestión muy técnica. Ya digo, ahora mismo mis compañeras están revolucionados, están escribiendo para interpretar lo que ha ocurrido, porque además es una reforma muy compleja. Si por casualidad y tenéis un día insomnio y queréis dormir pronto y os apetece, pues comparad la exposición de motivos del decreto del 28 de diciembre con lo que después ha ocurrido. En el decreto, en la exposición de motivos incluso hay errores. Se dicen que se van a modificar cosas que después no se han modificado. Y se dice que el objetivo de la reforma es uno y sin embargo cuando después vamos al texto ese objetivo ha desaparecido. Antes citaba a uno de los autores más ultraliberales que tenemos, que es profesor, pero también directivo de Garrigues, de uno de los grandes despachos de las empresas, que decía que bienvenida esta reforma porque para lo poco que se ha modificado ha significado aceptar la reforma del año 2010 a 2012. Hace la semana pasada estuve en un acto, ¿no?, del nuestro y uno de los que estaban en el acto había sido asesor de la patronal durante el proceso de negociación de la reforma y estaba exultante. Decía, lo han aceptado todo. Es una reforma que se adapta perfectamente a nuestros intereses. No interpretéis más allá de lo que dice la norma, que lo que sí que le hemos dejado que redacte es la exposición de motivos. Así que con ese cinismo y sin ningún tipo de problema lo expresaba. El problema es que la gente ni siquiera tiene conciencia de clase y habría que, esto tendría que estar lleno de trabajadores y trabajadoras haciendo preguntas y yo soy jubilada ya y vamos, me interesa porque viene mucha gente de atrás y hay que estar por los que vienen detrás y no tienen voz. Pero es una pena que la gente se tiene que sindicar. Y aunque digan que los sindicatos no sirven para nada, es un mal menor y que menos más que existe, aunque se diga y se dé la propaganda de que no sirven para nada. Estoy jubilada y sigo afiliada. Vamos, a la CNT. Bueno, pues con esa recomendación casi terminaría yo. Afiliaros a la CNT si queréis, pero en cualquier caso afiliaros, incluso a estos sindicatos a los que he criticado tanto. Mejor eso que nada. Y deciros que estamos a vuestra disposición, a disposición de todos los trabajadores y que cualquiera que tenga un problema, pues ya sabe, que contacte con nosotros allí, que en nuestra sede de la calle Federico García Lorca, que allí estamos todas las tardes. Sobre todo aquí, quien está casi todas las tardes allí es Bartolo. Bartolo es aquí la pieza fundamental del sindicato en el pueblo. Contactar con nosotros, por favor. No dejéis pasar. Hombre, tampoco yo voy a recomendar que tenéis que hacer, cómo gestionar vuestras vidas, porque los empresarios tienen mucho poder, los trabajadores estamos muy indefensos. Pero bueno, por lo menos hablemos del tema, preguntemos, veamos si se puede hacer algo, qué se puede hacer. Cualquier cosa, por favor, poneros en contacto, no dejéis pasar los atropellos, porque solo así, con estas pequeñas acciones, también se pueden cambiar mucho las cosas. Y nada,
Salud y libertad a todos y todas.